Bueno, buenos días a todos. Como bien ha dicho el señor Joan Benlloch, pertenezco a la Universidad Politécnica de Valencia, al Instituto Agroforestal del Mediterráneo, y os voy a exponer nuestro trabajo titulado Aportaciones sobre el comportamiento de adultos de Rhynchophorus ferrugineus mediante el análisis de sus capturas en trampas. Empezaré con una breve introducción sobre el trampeo y más concretamente sobre lo que es el trampeo para el picudo rojo, y a continuación ya os expondré los estudios que hemos realizado. Bien, el trampeo tiene principalmente dos aplicaciones. La primera de ellas es el monitoreo, y que pretende obtener datos sobre la presencia o ausencia de la plaga, así como de sus niveles poblacionales, y para ello va a utilizar una baja densidad de trampas por unidad de superficie, entre 1 y 2 trampas por hectárea según recomendaciones comerciales. Y en segundo lugar tenemos el trampeo masivo, que va a perseguir la reducción de los niveles poblacionales de la plaga mediante la colocación de una elevada densidad de trampas por unidad de superficie, entre 4 y 6 trampas por hectárea, también recomendaciones comerciales. Estos son los tipos de trampas más comunes o modelos comerciales que se utilizan para el trampeo de los adultos de Rhynchophorus. Todas ellas presentan unas características en común que os voy a explicar a continuación. Son trampas cubo, bucket traps, son trampas húmedas, necesitan llevar agua para que el insecto se vea más atraído. Y como características externas, destacar que todas ellas presentan una serie de orificios que van a permitir que el insecto pueda acceder a la trampa y penetrar para ser capturados. En cuanto a la textura, en el exterior deben llevar colocada algún tipo de malla o tener la textura rugosa para que el insecto pueda trepar con facilidad y a través de esos orificios introducirse en la trampa. En cuanto a la forma, hay diferentes casas comerciales que comercializan trampas cilíndricas. Actualmente tenemos algunas también con formas piramidales. Y en cuanto al color, hay de diferentes trampas de diferentes colores. A continuación, en el estudio que hemos realizado, os desarrollaré un poco más este tema. Internamente, las trampas deben llevar una serie de atrayentes químicos y naturales que van a ser los que van a atraer al insecto. También se debe colocar un embudo que va a evitar que los insectos, una vez capturados, puedan salir de la trampa y puedan escapar. Y como he dicho que es una trampa húmeda, debe llevar colocada agua. Los atrayentes químicos que se colocan en su interior están compuestos por una feromona de agregación, el ferrolure más, compuesto por 4-metil-5-nonanol y 4-metil-5-nonanona al 90 y al 10% respectivamente, y como cairomona se utiliza el acetato de etilo. En cuanto a atrayentes naturales, que van a actuar como cairomona natural, se pueden colocar tanto dátiles maduros como trozo de palmera como caña de azúcar. Y la utilización de todos los atrayentes en conjunto, la feromona de agregación, la cairomona sintética, el acetato de etilo y la cairomona natural, todos ellos juntos colocados en la trampa, tienen un efecto de sinergia. Es decir, que las capturas se van a ver aumentadas, según bibliografía, entre 2,5 y 5 veces, más capturas que si utilizamos cada uno de estos compuestos en las trampas por separado. Como he dicho que es una trampa húmeda, se coloca agua. También es recomendable colocar propilenglicol a unos 5 o 10 milímetros por litro, para que de esta manera todo el material vegetal que hemos colocado, para que actúe como cairomona natural, que se conserve mucho mejor. En cuanto a la posición de la trampa a la hora de colocarla, hay dos maneras. Una sería aérea, o sea, colgada, y otra sería en el suelo. Según bibliografía, la trampa que se coloca en el suelo es la que mejor va. Esto puede explicarse debido al comportamiento del insecto al llegar a la trampa, ya que es un insecto que no va a entrar a la trampa volando, sino que se va a acercar a la zona perimetral de la trampa y allí va a aterrizar, después ya entrará a la trampa caminando. Y en cuanto a la posición ya de la trampa en el suelo, según bibliografía, pues hay diferentes colocaciones: normal, invertida o semienterrada. Pues bien, la trampa semienterrada es la que mejor va en este caso, ya que los orificios de acceso a la trampa están a una altura más cerca al nivel del suelo, por tanto van a facilitar más la entrada del insecto. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la aplicación del trampeo masivo, concretamente en Israel, donde se detecta el picudo en el año 99 en la zona del valle del río Jordán, y desde entonces se decide aplicar una serie de estrategias de control. Una de ellas fue el trampeo masivo, colocando una red de trampeo de unas 5.000 trampas, con unas densidades muy elevadas, de 10 trampas por hectárea. Si recordamos la diapositiva anterior, con las recomendaciones comerciales para trampeo masivo, que eran entre 4 y 6 trampas por hectárea, pues bien, en este caso se utilizaron 10 trampas hectárea.
Esto va a hacer que desde el año 2001 empiece a decrecer el número de capturas y que desde el año 2002 no aparezcan nuevas palmeras infestadas. Pero aquí cabe recalcar una cosa, ya que la distribución del hospedante en este país es muy diferente a la que podemos tener en países como Francia, España o Italia, ya que aquí las palmeras se encuentran concentradas en plantaciones de palmera datilera para obtención del dátil, y en los países como he dicho, Francia, Italia o España, las palmeras se utilizan con fines ornamentales y por tanto tienen una distribución mucho más heterogénea. Por tanto, dificulta mucho más su control. ¿Qué ventajas va a presentar el trampeo? Pues bien, es un método respetuoso con el entorno, va a capturar mayoritariamente hembras, entre 2 y 3 hembras por cada macho que se capture, y además la mayoría de estas hembras capturadas son hembras jóvenes y grávidas, por tanto con un elevado potencial reproductivo que de esta manera vamos a eliminar del medio. Pero a la vez también presenta inconvenientes, y es que el trampeo masivo para Rhynchophorus ferruginus no va a capturar la totalidad de los adultos que va a traer. Entonces hay que tener mucha atención a la hora de colocar una red de trampeo dependiendo de la zona en la que nos encontremos y de algunas circunstancias en concreto. Aquí os he puesto tres situaciones delante de las cuales nos podemos encontrar. La primera de ellas sería una zona sin picudo y que en los alrededores tampoco hubiera picudo, ya porque es una isla, porque es una zona que se ha limpiado y ya no existe picudo. Pues bien, en este caso aquí tenemos la zona superior, sería la zona donde querríamos colocar las trampas, esta sería los alrededores, no hay picudo ni en una ni en otra zona. Por tanto, si colocamos las trampas, esto va a hacer que si viene algún picudo lo podamos detectar rápidamente. Por tanto, sería una buena opción. La segunda opción ante la cual nos podemos encontrar es una zona sin o con poco picudo y en los alrededores que sí que tengamos población de picudo. Por tanto, si en los alrededores tenemos picudo y en la zona a la que queremos colocar las trampas no, si colocamos las trampas lo que vamos a hacer es atraer adultos de estas poblaciones externas, que algunos van a caer en las trampas, pero otros pueden ir a infestar nuestras palmeras. Por tanto, en este caso, habría que tener mucho cuidado a la hora de colocar las trampas, ya que podría ser contraproducente. En tercer lugar, y la última opción ante la cual nos encontraríamos, sería una zona con mucho picudo y que en los alrededores pudiera o no pudiera haber picudo. En este caso, debido a que la población es muy elevada en la zona que donde queremos colocar las trampas, no nos influirían las poblaciones o no poblaciones en este caso que pudiera haber fuera. Por tanto, si colocásemos trampas, no estaríamos atrayendo, o sea, no nos importaría tanto la atracción de adultos de poblaciones externas. Por tanto, también sería recomendable en este caso. Cabe recalcar que el trampeo como método, o sea, solitario, no va a servir de nada, siempre debe ir acompañado de una serie de estrategias de control. Entre ellas, aquí os cito las estrategias que se combinan: la inspección visual, las medidas culturales como es evitar la poda en meses en los que el vuelo de adultos es muy elevado, los tratamientos químicos y biológicos, tanto preventivos como curativos, con las diferentes materias activas y productos biológicos existentes en el mercado, y por último el saneamiento vegetal. Bien, ahora ya voy a pasar a explicaros el primero de los estudios que hemos realizado, el de dinámica estacional, cuyos objetivos son conocer los periodos de mayor movilidad del insecto para de esta manera poder mejorar las estrategias de control que tenemos a nuestro alcance. Pues bien, se ha realizado en 2 localidades diferentes. La primera de ellas es Torrent, donde se colocaron 8 trampas. Tenemos la curva que os voy a mostrar es desde enero a diciembre del año 2009. Y en segundo lugar, la segunda población, tenemos Algemesí con 5 trampas y con el muestreo que se ha realizado desde mayo a diciembre de 2009. Las trampas que hemos utilizado son trampas cubo del modelo Conex, como las que os he mostrado anteriormente, y los conteos se realizaron semanalmente, contando el número de adultos y anotando el sexo de estos. Esta es una de las trampas que se ha utilizado para el muestreo de la dinámica estacional. Como podéis ver, es una trampa de color rojo. A continuación os hablaré de atracción cromática. En este caso, la trampa se colocó de color rojo porque en un primer momento, en unos estudios que estábamos llevando a cabo sobre atracción cromática, fue este el color entre amarillo, azul y rojo, fue uno de los colores que más capturas obtenía, con diferencias significativas. Por tanto, se colocaron de color rojo. Todavía no se conocía la atracción que tiene el negro en comparación con el rojo, que a continuación os explicaré. Bien, aquí os muestro ya la gráfica que hemos obtenido. Es una gráfica en la que he representado capturas por trampa y día aquí os he representado el número de adultos capturados y aquí la fecha.
En rojo tenemos la población de Torrent y en azul la del Chemesí. Y bien, pasa por la curva que os voy a explicar pasa por diferentes fases. La primera de ellas serían los meses iniciales del año, en los que las temperaturas todavía son bajas. Estamos hablando de finales de invierno, principios de primavera. Por tanto, las capturas son cercanas a cero. A continuación tenemos un periodo que podría ir ya desde principios de primavera, cuando las temperaturas ya van aumentando, hasta el inicio del verano, y donde podemos ver cómo las capturas ya van aumentando progresivamente hasta llegar a los meses estivales, donde las temperaturas son muy elevadas, y esto también va a afectar negativamente al insecto, ya que se puede ver cómo en la localidad de Torrent, por ejemplo, las capturas se mantienen, o incluso en la localidad del Chemesí se produce un descenso de capturas. A partir de este momento, finales de verano, las temperaturas vuelven a ser más benignas y ya nos encontramos con que la curva de vuelo, las capturas, se disparan exponencialmente, llegando a valores máximos del año, como en el caso de Torrent, que son de 9 adultos por trampa y día, y en el caso del Chemesí, con casi 6 adultos por trampa y día. A continuación, cuando ya vuelven a bajar las temperaturas, finales de otoño o principios de invierno, las capturas vuelven a sus niveles mínimos. Tengo que decir que es muy raro encontrar algún muestreo a lo largo del año, sobre todo en estas zonas, en estas épocas del año con bajas temperaturas, en las que no se capture ningún adulto. O sea, son muy pocos los muestreos en los que han sido cero los adultos capturados. Aquí podéis ver una foto de una de las trampas que se utilizó para el estudio de la dinámica estacional. Es una trampa correspondiente a la localidad de Torrent, y en esta trampa se capturaron 150 adultos en una semana. O sea que es un número muy elevado. Aquí os he marcado en tres círculos diferentes. Los círculos más pequeños corresponden a las épocas en las que se debería realizar la poda, ya que el vuelo de los adultos es mínimo. Por tanto, al realizar la poda y realizar estas heridas sobre la palmera, no tenemos tanto peligro de que algún adulto en vuelo nos acuda a esta palmera que está liberando cairomonas. Y aquí os he marcado en el círculo grande el periodo de mayor vuelo del adulto, y a pesar de que los tratamientos se deben realizar a lo largo de todo el año, pudiendo obviar algunos en estos periodos, en esta época los tratamientos se deberían realizar más concentrados. Es decir, esta época debería ser en la que menos espacio temporal deberíamos dejar entre tratamiento y tratamiento, ya que el vuelo de adultos es muy elevado. El segundo estudio que os presento es el de atracción cromática, en este caso sin atrayentes olfativos, tan solo atracción cromática. Y nuestros objetivos fueron confirmar los resultados que habíamos obtenido en un ensayo de campo, en el que se compararon diferentes colores, el rojo, azul, amarillo, negro y blanco, en este caso en campo con atracción, o sea, con atrayentes olfativos, con cariomona y feromona. Y en este caso lo que queremos es confirmar que sin atrayentes olfativos, si el negro sigue siendo el color que más atrae al adulto de Rhynchophorus. Las posibles causas de los resultados que obteníamos en campo pueden ser diversas. Puede ser atracción cromática, puede ser que se deba a un mayor calentamiento de la trampa negra, ya que va a absorber más luz y por tanto va a emitir más feromona, más atrayentes olfativos. Puede ser una combinación de las dos causas anteriores, o puede que sea una causa que se nos escape y que no podamos dar explicación mediante este estudio. Pues bien, el estudio se realizó en el interior de este recinto de seguridad. Es un recinto que está en los invernaderos de la universidad, con doble puerta de entrada, con malla de alambre, con luz muy fina para evitar cualquier tipo de escape. Y el estudio se llevó a cabo desde mediados de enero hasta finales de marzo del año 2010. Se llevaron a cabo dos comparaciones, la primera del color negro con el color rojo y la segunda del negro con el blanco. Porque el negro, porque en campo había sido el que más capturas había obtenido, el rojo porque era el color después del negro que también obtenía más capturas, y el blanco porque era el color que menos capturas obtenía, todos ellos con diferencias significativas entre ellos. El número de repeticiones fue de 6 para cada una de las comparaciones anteriores, y en cada una de las repeticiones se colocaron dos trampas, cada una de uno de los colores a ensayar. Y vuelvo a repetir que es sin atrayentes olfativos, tan solo se colocarán las trampas de color, con un poco de agua para que los adultos una vez capturados no murieran, y sin ningún tipo de cairomona ni de feromona. Aquí podemos ver las fotografías de las trampas ya colocadas en el invernadero, a la izquierda la de la comparación del negro con el rojo y a la derecha del negro con el blanco.
Al finalizar cada una de las repeticiones, la posición de la trampa se invertía para evitar que cualquier factor relacionado con la posición pudiese influir en los resultados finales. Y se liberaron un total de 20 adultos por repetición, 10 machos y 10 hembras, y se dejaban durante un periodo de 48 horas. Transcurrido este periodo, se contaba el número de adultos capturados en cada una de las trampas y se anotaba su sexo. Pues bien, estos son los resultados que hemos obtenido. En la gráfica de la izquierda, en la primera comparación, la del negro con el rojo, se puede observar cómo las capturas del negro difieren significativamente de las del color rojo. Tenemos casi 5 veces más, entre 3 y 4 veces más capturas en el color negro que en el rojo. Y a la derecha, en la comparación del negro con el blanco, también se puede observar cómo difiere significativamente las capturas del negro con las del blanco, pero en este caso la diferencia está mucho más acentuada. Son casi 13 veces más, 12 veces más capturas de la trampa de color negro que la de color blanco. Para concluir, decir que las épocas de mayor movilidad del insecto se dan desde finales de verano, alcanzando su máximo en otoño, y hasta la llegada de las bajas temperaturas invernales, que el vuelo de adultos se va a prolongar a lo largo de todo el año, incluso en los meses más fríos, siendo ocasionales los muestreos sin capturas. Y, por último, la visión del insecto influye en el comportamiento de este. El efecto cromático incide significativamente en la atracción de los adultos de Rhynchophorus ferrugineus y el color negro sigue siendo el más atractivo entre los comparados, con independencia de la presencia o no de los atrayentes olfativos. Con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias a la organización por invitarnos a presentar estos trabajos. Y bueno, como ya han dicho, mi tema es la aplicación de los semioquímicos en el manejo del picudo rojo y el diseño y desarrollo de una nueva trampa para la captura de adultos. Bueno, una brevísima introducción. En el año 93 se descubrió la feromona de agregación del Rhynchophorus ferrugineus. Se describió como el 4-metil-5-nonanol y un componente minoritario que es el 4-metil-5-nonanona. En bibliografía se habla de que la mayor eficacia en las capturas se obtiene en una proporción de estos dos componentes entre 90-10, 95-5. A partir de entonces se empieza a aplicar el sistema de trampeo tanto como seguimiento poblacional y como trampeo masivo en distintos países. El uso de trampas es una técnica siempre complementaria a otros métodos de control cuando hablamos de esta plaga, a métodos químicos, a métodos biológicos. No solo con el trampeo vamos a conseguir la erradicación del picudo, pero es una técnica eficiente y permite estar incluida en un sistema integrado de plagas. No crea resistencias y además, si es sistema de monitoreo, nos va a permitir detectar el momento del picudo para mejorar otros sistemas para detectar el momento idóneo de aplicar un insecticida. Y en caso de trampeo masivo siempre va a reducir poblaciones, lo cual siempre va a ayudar a la mejora de la eficacia de otros métodos. Bueno, eso es respecto a la feromona. Otros semioquímicos que se utilizan en esta plaga son las llamadas cairomonas. Las cairomonas tienen un efecto atrayente sobre picudo, sobre todo el material vegetal. En bibliografía todos los autores coinciden en que la adición de material vegetal a la trampa aumenta significativamente las capturas de adultos. Es verdad que se está trabajando mucho en la determinación e identificación de esos compuestos, cuáles son los responsables para poder desarrollar emisores de esos compuestos, pero todavía no se conocen. Sí se conoce, bueno, sí está descrito el acetato de etilo y hay mucha bibliografía respecto a Rhynchophorus palmarum. Y hay bastante coincidencia en la bibliografía con respecto a que aumentan las capturas de Rhynchophorus palmarum. Pero cuando empezamos a trabajar en este tema, nosotros nos encontramos que había bastante discrepancia en el caso de Rhynchophorus ferrugineus. Hay un artículo del SEBAI en 2003 donde sí que parece indicar que hay mayor número de capturas cuando a trampas que están cebadas con feromona y con cebo alimenticio se le añade acetato de etilo, pero el trabajo tampoco estaba apoyado por un estudio estadístico riguroso. Y recientemente ha aparecido, de hecho este mes, en el 2011, un trabajo donde se habla de ésteres que han sido detectados a partir de material vegetal, como es el acetato de etilo o el propionato de etilo, y que la mezcla de ambos sí que mejora la eficacia respecto a si añadimos solo uno de ellos. Pero tampoco en el trabajo queda muy claro el efecto del acetato de etilo por sí mismo. Entonces ahora, a lo largo de la presentación, vamos a abordar ese tema.
Bueno, la primera parte de esta presentación es que cuando nosotros empezamos a trabajar en el tema se nos propuso el diseñar una trampa específica para picudo rojo. Vimos que en el mercado había disponibles trampas tipo cubo, pero con colores diferentes, rugosidad externa variada, las aperturas laterales no eran del mismo tamaño ni estaban en la misma posición. Entonces tampoco había una concordancia en cuál era la influencia de estos factores en la eficacia de la trampa. Así que quisimos tener en cuenta siempre dos factores. Uno, diseñar una trampa que fuera más eficaz que las existentes, estudiando sobre todo tres factores: la pendiente de la trampa, el diámetro de la apertura superior y la rugosidad de la superficie externa. Por otro lado, también buscábamos una trampa que redujera los costes de mantenimiento para hacer posible un trampeo masivo en condiciones de campo y que facilitara su manejo, para que también el coste de la trampa pues, siempre fuera menor y fuera más fácil de introducir este tipo de sistemas de control. Bueno, estudiamos distintos prototipos, estudiamos distintas rugosidades, distintas pendientes y distintas aperturas superiores, como ya he dicho. Entonces, ¿por qué nos decidimos por una forma piramidal? Bueno, pues había alguna referencia en el año 99 donde ya hablaban del cubo invertido, porque todas las trampas eran tipo cubo. Y además, la simple lógica nos decía que facilitaría la escalada del insecto hacia la parte superior de la trampa, que es por donde se introducen. Así que hicimos el estudio de los prototipos, siempre en jaula y en túnel de viento, en laboratorio, donde podíamos observar el comportamiento, cómo el insecto escalaba, cómo andaba. Ahí observamos que la rugosidad pues, no podía ser más de 1 milímetro entre las ranuras concéntricas de la pirámide, porque entonces el insecto resbalaba y nunca llegaba a entrar. Y al final, cuando evaluamos siempre el prototipo piramidal respecto a la trampa cubo que se ve en la foto de arriba, en ensayos de competencia lo hacíamos en jaula para conocer el número de adultos que habían presentes. Entonces, siempre capturábamos la totalidad de adultos en la piramidal en competencia con la cubo. Así que decidimos irnos a la trampa piramidal. Este es el diseño que obtuvimos. Se eligió una trampa color negro. Había una referencia bibliográfica donde ya hablaba de que el color negro daba mayor eficacia que el resto y además comunicación personal del grupo de la doctora Soto de aquí de la universidad, como acaban de presentar, pues era el que presentaba mejores resultados. El diseño de la trampa tiene una pendiente del 66%, tiene una cestilla en la parte superior para colocar el emisor de feromona. En la parte inferior es un recipiente donde se colocaba, que había un volumen de agua de 3-4 litros, porque la trampa inicial era trampa húmeda, aunque ya veremos que hemos evolucionado a una trampa seca. Y luego, en un principio, era una trampa sin sistema de cierre. Lo que buscábamos era la facilidad de cuando fuésemos a contar al campo de abrir, contar, cerrar y de una forma bastante manejable. Con esto hicimos ensayos de campo en condiciones reales. Entre mayo y junio hicimos un diseño por bloques, con una separación entre trampas de más de 30 metros, porque hay que tener en cuenta que la concentración de feromona en el ambiente, pues si las trampas están demasiado cerca podemos tener un efecto contrario al que queremos. Se hacían conteos cada 3 días y en todos los conteos se rotaban las trampas. En los ensayos para validar la trampa se utilizaba emisor de ferrugineol y de acetato de etilo. En este primer ensayo se evaluó la trampa negra, también evaluamos un color marrón caldera frente a la trampa cubo estándar, pero con 2 modificaciones de la que se vendió comercialmente, que era la malla exterior que se colocó, una malla exterior roja y un embudo en la parte interior para evitar el escape de los insectos. El resultado que nos encontramos es que la trampa negra, comercialmente se conoce con el nombre de Picusán, la trampa Picusán negra y la marrón daban diferencias significativas en el número de capturas con respecto a la trampa cubo. Y entre los dos colores no habían diferencias significativas, pero siempre en el número de adultos se capturaba un poco más con la negra, y ya que la bibliografía y otros trabajos indicaban que era el mejor color, pues decidimos la trampa negra. Había que iniciar mejoras en la trampa, ese era el primer diseño, y nuestro objetivo era ir a una trampa seca, porque en el caso de un trampeo masivo, el evitar el mantenimiento, y el agua da un montón de problemas en el manejo de las trampas, pues nos minimizaría mucho el coste del tratamiento.
Entonces quisimos evaluar el efecto humedad. Al principio pensábamos que la presencia de agua podía tener cierto efecto atrayente en el adulto de picudo. Así que hicimos un ensayo donde había trampas, ahora ya siempre trampas Picusán, trampas con agua, trampas con un humectante, pero no había líquido en la trampa, y trampa seca, que solo llevaba la feromona. Bueno, el resultado de este ensayo fue que las trampas de agua capturaron significativamente más que el resto. Pero ahí pensamos que si fuese debido a la presencia de humedad, las trampas que llevaban humectante tendrían que haber dado el mismo resultado que las de agua. Entonces nos planteamos la posibilidad de que, ya que todavía no llevaban sistemas de cierre las trampas, esto se debía al escape de los insectos. De hecho, el picudo sale hasta de las jaulas de acero. O sea, tiene una facilidad para levantar la trampa y romper todo lo que encuentra. Entonces volvimos a repetir el ensayo añadiendo unas pastillas de vapona en las trampas. Y entonces la sorpresa pareció que fue la trampa seca la que capturó más. O sea que el efecto humedad, si evitamos los escapes, la trampa seca funciona incluso mejor. Así que el efecto humedad no tiene efecto atrayente. Bueno, había que diseñar un sistema de cierre de la trampa. Pensamos en el uso de insecticidas, probamos un montón de insecticidas, pero además de que las dosis que había que aplicarle a la trampa eran muy elevadas porque el adulto de Rhynchophorus es muy resistente, también son trampas que en nuestras condiciones las palmeras están en zona urbana, zonas ornamentales, entonces colocar trampas con insecticida pues podría dar problemas. Así que diseñamos un sistema de cierre con bridas y el ensayo se hizo unas trampas bridadas con vapona y otras solo bridadas sin vapona. Entonces no hubo diferencias significativas en las capturas, así que ya estábamos evitando el escape. Además que contamos el número de adultos y creo recordar los números que de 200 algo adultos que se capturaron se escaparon 3, porque se iban marcando cada vez que se realizaban los conteos. Así que la trampa final, sí que quiero decir que es muy importante que la trampa esté bien bridada. Si la brida se pone del revés, que fácilmente el picudo levantando va a destensar la brida, se escapan. Había que validar esta trampa final con bridas frente a la trampa cubo que se utilizaba y que estaba disponible en el mercado. Así que en noviembre del 2010 se realizó otro ensayo en campo donde se compararon estos dos tipos de trampas. Bueno, y los resultados fueron prácticamente iguales, las dos trampas capturaron igual. Nosotros realmente esperábamos que fuera la Picusán la que, como ya ocurrió en el primer diseño, fuera más eficaz. Lo que pasa es que si nos fijamos en la fecha del ensayo, la población de Rhynchophorus ferrugineus en noviembre es muy baja. Entonces, cuando hacemos un ensayo con poblaciones demasiado bajas, la variabilidad de los datos es muy grande. De ahí, de hecho, si vemos las barras de error aquí, son bastante considerables. Lo que quiero decir es que ahora, como esto es muy reciente, ahora en la primavera se repetirá este ensayo y lo más seguro es que ocurra como ocurrió cuando se evaluó la trampa Picusán sin las bridas, que sea la trampa Picusán la que da mayor eficacia. Vale, voy rápido. Bueno, pasamos las conclusiones. Se ha conseguido una trampa seca sin insecticida que no necesita mantenimiento, que tiene fácil manejo y fácil almacenaje. Bien, en el tema de los semioquímicos, cuando hablamos de un sistema de trampeo, ya sea para monitoreo como para captura masiva, hay dos factores importantes en la eficacia. Ya hemos hablado de la trampa, pero ahora queda el emisor. El emisor de la sustancia atrayente. Eso va a depender de la sustancia activa que se está utilizando, de la cinética de emisión y por supuesto, de la velocidad de emisión del compuesto y de la duración del emisor en campo. Hay muchos tipos de emisores en el mercado y cada uno tiene un comportamiento diferente. Nosotros hemos hecho un estudio de 2 emisores comerciales y uno desarrollado en nuestro laboratorio, donde hemos estudiado su cinética de emisión. Aquí se presenta la cinética del primer emisor. Podemos comprobar que se ajusta a una curva exponencial, pero que si evaluamos el emisor en el primer mes, tiene una velocidad de emisión de unos 10 miligramos día, mientras que a partir de los 30 días esa emisión se reduce a cerca de 2,5 o 3 miligramos día. Otro emisor comercial que se evaluó tenía una emisión muy constante durante 160 días de exposición en campo y emitía a una tasa constante de 4 miligramos día. Y nosotros desarrollamos otro que emitiera incluso por debajo, 2 miligramos día también de forma constante, porque quisimos hacer un ensayo en campo para correlacionar
la emisión, la velocidad de emisión con la eficacia en capturas. Este ensayo en campo durante el primer mes, donde teníamos emisores a 4,8 miligramos día, a 2,4 y a 10 miligramos día, nos llevó a la conclusión de que el mayor poder atrayente se conseguía emitiendo la feromona a una tasa de 10 miligramos día, que es el emisor barra verde. Y sobre todo las diferencias significativas se veían en hembras, que al final son las que nos interesan capturar. Bueno, también, debido a la controversia que se encontraba en la literatura, había que estudiar el acetato de etilo. Se realizó también, bueno, el ensayo de campo no me voy a parar porque es igual que todos los demás. ¿Vale? Evaluemos primero el acetato de etilo por sí mismo, sin presencia de feromona, siempre comparado con trampas cebadas con feromona y material vegetal. Y no capturamos ningún adulto de Ringophorus ferrugineus cuando había solo presencia de acetato de etilo, así que por sí mismo no tiene efecto atrayente. Bueno, entonces pensamos en la sinergia. Mejoraría en presencia de feromona. Se colocaron trampas en esta gráfica de aquí, trampas con feromona y trampas con feromona más acetato de etilo. Y nuestra sorpresa fue que el acetato de etilo no mejoró en ningún caso de forma significativa la eficacia de las trampas. También comprobamos la feromona con respecto a feromona y material vegetal. Y ahí sí que veíamos que habían diferencias significativas, sobre todo en captura de hembras y por consiguiente en capturas totales. Así que el acetato de etilo, nuestra conclusión es que no tiene efecto sinergista y, como coincide en toda la bibliografía, no es buen sustitutivo del material vegetal. La hipótesis que se nos planteó era que este poder atrayente del acetato de etilo, porque se estaba utilizando, estuviera relacionado con el nivel de emisión. Así que estudiamos la emisión de un emisor comercial que tiene una emisión de 0,45 gramos día y desarrollamos en nuestro laboratorio otro emisor de 1 gramo día. El ensayo de campo nos dio el siguiente resultado. En el ensayo de campo se colocó la emisión de 0,45 gramos día, la de 1 gramo día y 2 gramos día. Y lo que observamos, sobre todo en hembras, es que ni con 0,45 ni con 1 gramo día mejoramos la eficacia con respecto a la feromona sola. Pero es que además, si la emisión de acetato de etilo es superior, del orden de 2 gramos día, producimos repelencia. Y sobre todo la repelencia se produce en hembras. O sea, estamos reduciendo la eficacia del trampeo considerablemente. Bien, como conclusiones finales, decir que la trampa Picusán es más efectiva que la trampa cubo estándar, que presenta las ventajas de que no requiere agua, no requiere mantenimiento, tiene una facilidad de manejo y de montaje. El mayor poder atrayente con emisiones de feromonas se alcanza cuando se emite del orden de 10 miligramos día, por lo menos de las emisiones que nosotros hemos estudiado. Que el acetato de etilo no tiene un efecto sinergista con la feromona y que, por tanto, no se justifica el aumento que supone en el coste del sistema de trampeo. Y que los niveles de emisión de acetato de etilo del orden de 2 gramos día producen repelencia en hembras. Y ahora, simplemente para finalizar, un poco la pregunta del millón que ya se ha hablado en la ponencia anterior. ¿Se deben colocar trampas en zonas donde no se ha detectado la presencia de picudo? Pues una pequeña matización con la ponencia anterior es que lo principal es que depende del atrayente que utilicemos. Entonces, cuando hablamos de trampas, lo importante es saber qué atrayente se está utilizando. Ahora mismo en el mercado los atrayentes de feromona que tenemos es verdad que son, digamos, de larga distancia. Atraen a los picudos pues de 5, Josep esta mañana hablaba de 7 kilómetros en alguna referencia bibliográfica. El caso está entre 4 y 7 kilómetros. Lo ideal sería conseguir un emisor que detectara a corta distancia para poderlo utilizar en sistemas de seguimiento poblacional y de detección precoz, pero hoy por hoy no se conoce ninguno. Entonces, si la zona está infestada de picudo, pues el uso de trampeo, yo lo aconsejo, siempre va a reducir poblaciones y va a ayudar como método complementario a otras técnicas. Si la zona que queremos tratar está a menos de 5 kilómetros de la presencia de picudo, pues con el vuelo que tiene el picudo a más de 5 kilómetros, 4, 3, 5, 6, por ahí, con el vuelo que tiene, que se habla de hasta 7 kilómetros, pues las trampas también nos va a reducir poblaciones, siempre se deberían combinar con métodos preventivos. Y ahora sí que una recomendación, nunca colocaría la trampa al lado de una palmera sana. Siempre se colocaría a una distancia prudencial de la palmera sana o al lado de la palmera infectada. Y yo recomendaría el trampeo perimetral como efecto barrera de la entrada de picudos. Y por último, si la zona donde hay picudo está a muy larga distancia,
Pues no colocaría trampas, haría vigilancia y me esperaría que el picudo, si tiene que llegar, llegue por sí mismo, siempre y cuando se estén utilizando los atrayentes estos que tienen una atracción a larga distancia. Y nada más. Gracias por su atención. Good afternoon. My name is Al-Zaidi, Shakir Al-Zaidi, from Russell IPM. I have apology from Dr. Naim. He couldn't attend, so I'm making this presentation on his behalf. Esta presentación en su nombre, en nombre del doctor Naim Hassem. Lo que estamos intentando conseguir en este proyecto, que empezó hace 2 años, es conseguir un sistema nuevo para que por medios agentes químicos o biológicos penetrar en el tronco. Después de estudiar distintos sistemas de inyección en el mercado, estudiamos también las limitaciones y posibilidades y entonces iniciamos un proyecto para desarrollar un sistema idóneo. El sistema no está finalizado todavía, forma parte de la primera fase del desarrollo, lo que voy a presentarles, y por lo tanto introduciremos agentes químicos y biológicos para conseguir su distribución en la palmera. Seguro que ustedes ya saben que el principio de inyectar pesticidas en los árboles ha sido aceptado como una alternativa viable, y no solamente el rociado. Rociado tiene muchos inconvenientes y esto sería una alternativa aceptable en el caso de muchos árboles, pero también presenta problemas cuando se aplica a gran escala. Está muy bien si tenemos unos pocos árboles en un jardín o en una calle, pero si tenemos un bosque o una plantación de grandes dimensiones, el sistema presenta problemas. Otras inconvenientes y restricciones para estos inyectores es que el material a inyectar va a liberar una cantidad letal para el insecto, pero a las 2 semanas o a una semana, primera semana, empieza a decaer. Y cuando pensamos en un insecto que tiene un vuelo de 1 año, entonces ya tenemos problemas para controlar esta infección, esta infestación. Y ahora pasamos a los implantes sólidos. El principio de introducir un implante sólido no es novedoso, se ha estado desarrollando durante los últimos 10 años, pero se ha desarrollado de tal manera que tiene también restricciones y presenta problemas. Se necesita un perforador, tenemos que introducir una aguja y después introducimos el insecticida. Y tenemos que perforar cada 10 centímetros, o sea que nos pasamos todas las vacaciones de verano barrenando estos agujeros y perforando. Los resultados en un bosque serían pues nulos. Y cuando estudiamos las palmeras, bien, vemos que en Europa son plantas de adorno en las calles, en los parques, y algunas de estas aplicaciones de volúmenes más bajos pueden funcionar, pero cuando pensamos en estas tecnologías en áreas fuera del Mediterráneo, con unas plantaciones inmensas en Arabia Saudita, 20 millones, en Irak, 12 millones, etcétera, etcétera, con números muy elevados, estos países tienen un problema muy serio con este
insecto y no tenemos ninguna solución preparada. O sea que a la hora de aplicar estas tecnologías en estas condiciones necesitamos algo más eficaz. Tenemos que estudiar primero cuántos árboles hay que tratar en un periodo reducido de tiempo, como uno de los ponentes comentó, porque tenemos 3 meses de vuelo y entonces es cuando tenemos realmente que atacar. Otro tema a comentar es también la duración de la temporada. Es una temporada larga. Así que para los objetivos será primero conseguir un implante sólido amplio que penetre la profundidad de la palmera, que pueda controlar la tasa de liberación en la savia, puede penetrar en la profundidad, porque veremos que la mayoría de los sistemas se han basado en el desarrollo de un árbol normal, una capa cerca de la superficie, que es la que absorbe la mayor parte del agua en circulación, y por lo tanto los implantes van a las capas exteriores. Mientras que en la palmera es una única parte, por lo tanto podemos liberar el insecticida donde queramos. Si tenemos un material más grande, tenemos que llegar al corazón, al núcleo de la palmera. Otro objetivo es rapidez y el que sea autosuficiente. No necesitamos electricidad, etcétera. Podemos aplicarlo donde quiera que estemos. Bien, empezamos en el 2008. En primer lugar, queríamos y pensamos cómo podemos liberar introducir un objeto sólido. Después de varias pruebas, incluyendo rifles, acabamos con la energía hidráulica como la mejor manera de penetrar el interior de la palmera. Intentamos el principio en un pino, que es mucho más dura que el fuste de la madera. Y el principio funcionó. Esto nos dio ánimos para pasar a la segunda fase, para desarrollar este sistema hidráulico, esta aguja hidráulica. Es un acumulador y un pistón hidráulico, y el pistón es hueco. Tenemos el implante sólido en el interior de este tubo, y en el extremo que penetra la palmera, y el pistón hidráulico se retira y el implante permanece en el interior de la palmera, como pueden ver ustedes aquí. Es muy sencillo. Se coloca en el árbol y el acumulador hidráulico con un pistón hidráulico se implanta y después lo introducimos hasta el corazón de la palmera, retraemos y lo dejamos en el interior. El segundo reto era intentar contraatacar a la presión del inyector. El inyector funcionaba a 2500 psis y teníamos que de alguna manera vincular
este sistema y atarlo como un cinturón. Entonces, tenemos dos brazos que abrazan el árbol y por eso le llamamos el tree hugger, el abrazo del árbol. Aquí tenemos estas abrazaderas, un poco de metal que permiten la expansión. Para las palmeras más grandes se puede ampliar. Y aquí vemos cómo el sistema hidráulico lo empuja hacia adentro. Otra imagen del sistema. Con un árbol muy grande podemos expandirlo y nos permite conseguir el objetivo y también tener dos inyectores hidráulicos al mismo tiempo, simultáneamente, para ahorrar tiempo. Esto es lo que tenemos. Parece muy grande, pero funciona. Dos brazos, dos sistemas de inyección y este es el expansor. De hecho, este es el prototipo, el primero que hemos construido. Y aquí tenemos todos estos elementos que lo hacen más práctico. Pero para darles una idea, lo colocamos alrededor del árbol y entonces lo introducimos, inyectamos. Esta es la prueba. Si ven el sistema en un parque local, aquí tenemos el acumulador y el pistón con el implante en el interior. Cuando lo introducimos, puede llegar hasta este punto. Todo esto es el implante, el resto es flexibilidad, o sea que la profundidad es considerable. Después de llevar al hugger al árbol, lo conectamos, colocamos el implante y después conectamos el sistema y ya podemos empezar, lo atornillamos bien, conectamos y ya lo podemos aplicar. Tardamos 1 minuto en entrar y salir del árbol y después retiramos el sistema y el implante ya queda dentro del árbol. El último, esto es un intento cosmético de tapar el agujero, porque de esto nos hace sentir más responsable para de alguna manera mascarar las huellas. Después intentamos también controlar la velocidad. Hablamos de cantidad y velocidad. Este es el primer intento que hicimos. Aquí lo vemos, este sistema alrededor de un pino. Y nosotros mientras vamos sentados en el quad. Y esto es lo que tenemos. Un inyector acoplado a un tractor. El conductor va sentado en el tractor con el inyector. Lo hemos probado en distintas situaciones y creemos que de promedio podemos, con 2 operarios, uno en el tractor y otro en el suelo, pueden inyectar un árbol cada 2-3 minutos. Será unos 500 árboles en un día de trabajo, un día laboral. A nivel de plantación, creo que nos estamos acercando al objetivo de conseguir un método sencillo y eficaz para implantar el pesticida en las palmeras. Muchísimas gracias por su atención y espero que les
veré más adelante para poderles dar más información sobre nuestro sistema y nuestros pesticidas. Buenos días. En la unidad asociada UGIVIA comenzamos en mayo de 2006 un proyecto de investigación con el objetivo de aportar conocimientos que permitieran el manejo integrado del picudo rojo de las palmeras. Además de los ensayos sobre biología que ha explicado Josep Jacas en la charla inaugural, nuestro grupo realizó trabajos con diferentes medios de control. Medios químicos, biológicos o la combinación de ambos. Yo, durante esta charla, os voy a explicar dos de los ensayos que realizamos con productos químicos. Más tarde, durante esta jornada, Cándido Santiago Álvarez os hablará de los trabajos realizados con el hongo entomopatógeno Boveria bassiana y Óscar D'Emilio os hablará de los estudios realizados con nemátodos entomopatógenos solos o en combinación con productos químicos. Voy a empezar hablando del ensayo que se hizo con el fosfuro de aluminio. ¿Cómo nos planteamos este ensayo? Como ustedes sabrán, es muy difícil determinar si una palmera que no presenta síntomas lleva o no picudo en su interior. Esto, unido al gran movimiento de palmeras que hubo entre países en la década pasada, debido sobre todo al boom inmobiliario, causó que la plaga se extendiera rápidamente, como se ha podido ver también en las charlas inaugurales. Pues bien, nuestro grupo consideró interesante encontrar un método de cuarentena que pudiera garantizar que tras aplicarlo a las palmeras, éstas estuvieran libres de plaga. Entre los métodos de cuarentena que teníamos a nuestra disposición, elegimos el fosfuro de aluminio. Es un fumigante que se emplea frecuentemente en todo el mundo para la desinsectación de cereales y tabaco. El producto que nosotros utilizamos fue Eurofume. Es un fosfuro de aluminio en forma de pellets. Estos pellets, cuando entran en contacto con la humedad ambiental, liberan un gas muy tóxico, la fosfamina. Este producto debe ser aplicado siempre por personal especializado. La primera cuestión que nos planteamos fue determinar la dosis letal de este producto para cada uno de los estados de desarrollo de la plaga. Utilizamos huevos, larvas de diferentes estadios, pupas y adultos procedentes de la cría que sobre dieta artificial tenemos en nuestras instalaciones. El ensayo en laboratorio para determinar la dosis letal consistió básicamente en probar varias dosis del producto, cada una en un contenedor sellado, en el que previamente se habían introducido los diferentes estados de desarrollo de la plaga. El ensayo duró 3 días, que es una duración normal para un fumigante en condiciones de desinsectación. La temperatura estaba controlada a 25 grados centígrados. Hay que decir que con este tipo de fumigantes es muy importante la temperatura para la difusión del producto. En todo momento, durante el ensayo, la concentración del gas estuvo medida por un fumiscopio. Al cabo de los 3 días de duración del ensayo, se purificó el aire y se hizo un recuento para ver de los estados evolutivos cuáles habían sobrevivido según la dosis, con todas las dosis ensayadas, y para cada uno de los estados evolutivos ensayados se hizo un análisis Probit. En esta gráfica podéis ver para cada una de las dosis ensayadas la mortalidad que produjo el producto en los diferentes estados de desarrollo. Como veis, la larva de 60 días fue el estado más resistente al tratamiento. Con todos los datos obtuvimos la dosis necesaria para poder matar a todos los estados de desarrollo de la plaga. Fue de 1,14 miligramos por metro cúbico de fosfamina. Con esta dosis hallada en el laboratorio, ahora lo que nos quedaba ver es si este producto actuaba de igual forma cuando tenía que actuar en una palmera en la que el interior estuviera ocupado por la plaga. Para ello nos ingeniamos un contenedor que lo modificamos de forma que al cerrarlo quedara completamente sellado, instalamos un sistema hidráulico que nos permitiera controlar la temperatura
Introdujimos balonas infestadas, estuvieron a la dosis ensayada en el laboratorio durante los 3 días. Al cabo de los 3 días se abrió el contenedor, se purificó el aire, se seccionó la palmera con una motosierra y se contabilizó el estado de individuos, o sea, los estados encontrados y si estaban vivos o muertos. Pues bien, en todas las palmeras que recibieron el tratamiento, todos los individuos encontrados estaban muertos. Esto, comparado con las palmeras control que también utilizamos, nos dio una eficacia del 100%. ¿Qué quiere decir? Que este producto es capaz de entrar por los agujeros, las galerías que hace el picudo, llegar hasta él, aunque se encuentre en el interior de la palmera. Paralelamente a este estudio en contenedor, y aunque no era el objetivo principal de esta metodología, hicimos un ensayo con palmeras in situ, en campo. Para ello tuvimos que crear un área donde poder aplicar el fumigante. Para ello utilizamos un encapuchado. El tratamiento también duró 3 días a la dosis establecida y se vio que hubo un descenso de la eficacia, porque, como digo, en condiciones de campo no podemos controlar la temperatura y esto afecta mucho a la liberación del producto. Pero una cosa muy importante es que se vio que estas palmeras no presentaban síntomas aparentes de fitotoxicidad. Quien quiera saber más detalles de este estudio lo puede consultar en el Spanish Journal of Agricultural Research, donde el trabajo ha sido publicado recientemente. Pasando ya al siguiente estudio de pintura insecticida, como sabréis, los tratamientos que se aplican de forma preventiva y curativa sobre palmeras con productos químicos requieren que estos se apliquen de forma repetida y continuada para tener una eficacia deseada. Pues bien, nosotros nos pareció interesante encontrar algún producto, algún método para que, o sea, con una sola aplicación se consiguiera que la eficacia durara más tiempo. Entonces tuvimos conocimiento de un producto similar. Se trata de un polímero o pintura que tiene unas materias activas que las va liberando lentamente y actúan contra los insectos. Esta pintura se utiliza en Sudamérica para combatir al insecto vector de la enfermedad del mal de Chagas, que afecta mucho a pueblos pobres de Sudamérica, y se utiliza pintando las paredes de esas casas. Pues bien, con este polímero nosotros hicimos nuestros ensayos. Nosotros, en el polímero que nosotros utilizamos habían como materias activas el clorpirifos y el piriproxifen, que, como he dicho, al estar microencapsulados estaban protegidos de las inclemencias del tiempo y además se liberaban lentamente. Bueno, esto teníamos que comprobarlo. La primera comprobación fue hacer un ensayo de laboratorio en el que pusimos en contacto los diferentes estados de desarrollo de la plaga, adultos, huevos, larvas de 15 y 60 días, con la pintura. Para ello, básicamente, introducíamos los diferentes estados en un recipiente que, además del alimento necesario para subsistir, hubiera sido pintado el fondo con la pintura. La pintura se había aplicado el día anterior. En este ensayo en laboratorio vimos que se producía un descenso muy importante en la eclosión de los huevos, pero sobre todo que las larvas, incluidas las que habían emergido de estos huevos, y los adultos ensayados, al entrar en contacto con la pintura, morían rápidamente. Una vez vista la toxicidad de la pintura, pasamos a ver qué es lo que pasaba en semicampo. Los ensayos de semicampo los realizamos en unas instalaciones que hay en el IBIA, que tratan doble enmallado de seguridad, con 24 jaulones independientes de grandes dimensiones y que nos permiten trabajar con palmeras de un tamaño considerable. Aquí podéis ver las palmeras pintadas. Se pintó la zona de la corona y la base de las hojas, que es por la zona en la que los adultos entran en el interior de la palmera. Un detalle es que esta pintura es blanca, pero según la casa fabricante podría adoptar cualquier color, incluso transparente. Hicimos 2 tipos de ensayo: el ensayo preventivo, que queríamos ver qué sucedía si nosotros estábamos una palmera sana y luego llegaban hembras. ¿Podía o no podía realizar la puesta, o esta puesta podía evolucionar? Para ello utilizamos 42 palmeras, que se pintaron la mitad de ellas y el resto sirvieron de control. A los 4 días se cogieron 3 palmeras pintadas y 3 palmeras control, se pusieron en 2 jaulones separados y se soltaron 3 hembras de picudo por palmera.
Se dejaron evolucionar durante 2 meses para que pudieran hacer las puestas libremente y que estas puestas pudieran evolucionar. Y a los 2 meses se abrió la palmera con una motosierra y se vio qué es lo que había ocurrido. Este tratamiento, o sea, la aplicación de la pintura, se repitió mensualmente durante 6 meses más después de haber aplicado la liberación de las hembras, 6 meses más después de haber aplicado el tratamiento para saber la persistencia del producto. En esta diapositiva podéis ver los resultados. Primero la infestación. Con este método de infestación, liberando 3 hembras de picudo en cada palmera, se obtuvo la infestación de más del 90% de las palmeras control, o sea que es un buen sistema de infestar palmeras para los ensayos, pero hay que decir que la pintura impidió que la mitad de estas tuvieran algún individuo de picudo en su interior. Además, las que lo presentaban tenían siempre muchas menos larvas, como se ve en la gráfica, que las palmeras control. Las control son en verde y las pintadas que estuvieron en infestación en blanco. Todo esto se tradujo en una eficacia que no tuvo diferencias significativas en todos los tiempos estudiados y fue una eficacia media del 83%. Esta eficacia es similar a la obtenida con otros productos químicos, pero con la particularidad de que solo tenemos que realizar una aplicación y los efectos duran al mismo nivel de eficacia durante al menos 6 meses. También se hizo un ensayo curativo. En el ensayo curativo lo que se quería ver es si nosotros pintábamos una palmera cuando ya había habido infestación en ella, si el producto podía afectar de alguna manera. Entonces, lo primero que hicimos es coger 24 palmeras, infestarlas, como ya se ha explicado antes, realizando agujeros con un taladro, introduciendo una larva en cada agujero. Y a los 2 días cogimos 3 de esas palmeras y les aplicamos la pintura. Otras 3 palmeras sirvieron de control de ese tiempo y también se dejaron evolucionar por 1 mes. Este mismo procedimiento, para ver si había influencia del tamaño de la larva y de la profundidad de esta en el interior de la palmera, se repitió en los 9, 16 y 23 días. Los resultados los podéis ver en esta diapositiva. Se obtuvo una mortalidad de las 16 larvas del 48%, que como se ha visto también en una charla anterior, es una mortalidad normal para este tipo de infestación artificial. Pero no hubo diferencias ni entre las palmeras control ni entre los diferentes tiempos ensayados, por lo cual la eficacia como curativo del producto es nula. Bueno, en este trabajo la principal conclusión es que la pintura es una herramienta útil para prevenir la infestación de nuevas infestaciones en una palmera y que además la aplicación nos mantiene su eficacia por al menos 6 meses. Más detalles de este estudio se pueden ver en el Journal of Economic Entomology, donde el trabajo fue publicado en 2010. Con esto concluyo mi exposición. Solo me queda agradecer a las personas y organismos que han hecho posibles estas investigaciones y a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización que nos da la oportunidad a las empresas pues, de compartir las novedades que sacamos al mercado en esta importante plaga como es el picudo y conozcáis pues, todas las soluciones que tenemos en su control y en qué estamos trabajando ahora mismo. Mi nombre es Pedro Espinosa, estoy dentro del Departamento de Marketing de Cheminova Agro y la comunicación, pues como aparece ahí, es soluciones de Cheminova Agro para la detección y control del picudo de las palmeras. Ahora mismo en catálogo, las soluciones que ofrecemos es una nueva trampa, que es el motivo principal de esta comunicación, que se llama Rincotrack. Es un sistema de trampas con difusor de feromonas para el seguimiento de poblaciones de picudo y nuestra estrategia es una estrategia conjunta, monitoreo más recomendación conjunta con los insecticidas que tenemos ahora mismo en catálogo registrados, que como aparece ahí son Courazi, Miracoprita 20%, que todos lo conocéis, Cales, Abamectina y Chas 48, que es clorpirifo, que son yo creo que los 3 principales insecticidas que se están utilizando hoy día para el control del picudo. Además, aprovechando este foro, también me gustaría compartir con vosotros los últimos avances que estamos teniendo en el control de la plaga, una novedad,
ya que Keminova a nivel de España ha empezado a colaborar con una empresa que se llama Arista y con ellos estamos desarrollando una cepa nueva de urea basiana que se llama Ostrinil, que ya tiene registro en Francia, Papaea sandesia, que ya en la ponencia inaugural nos han hablado un poco de esta plaga, y estamos desarrollándola para el control también de picudo. ¿Cuáles serían los principios del sistema de Rincotrac? Como aparece ahí, reproduce los efectos naturales de la feromona de agregación, por lo tanto va a capturar tanto machos como hembras, y además lleva un compuesto que lo que hace es que potencia el efecto de la feromona, ya que es un compuesto que se produce naturalmente en la degradación del material vegetal y que hace que el picudo se vea más atraído por las trampas. ¿Qué vamos a conseguir con el conteo de los picudos en las trampas? Pues, lógicamente, vamos a conocer el periodo de actividad del vuelo del picudo, la densidad de las poblaciones presentes y las palmeras que potencialmente pueden estar infectadas, y con todo ello lo que vamos a obtener es información al final, o sea que podemos tomar decisiones de cómo actuar contra la plaga. Creo que es importante hablar del diseño de la trampa. Esta mañana nos han enseñado varios diseños. Yo creo que esta trampa tiene una serie de ventajas técnicas con respecto hasta los organismos ahí registrados, que por eso lo hemos lanzado. Y como veis, lleva un pequeño soporte donde iría el difusor, una cestita, que es donde se coloca en la parte inferior para que luego se pueda desatornillar y sacar los adultos que son capturados, y es semienterrada. Porque hemos probado muchos diseños de trampa y esta es la que al final nos ha dado mejor solución, ya que se lo ponemos fácil a los picudos. O sea, que llegan y simplemente las aperturas están en esta zona de aquí y caen al interior, donde se hay que disponer, pues eso, una solución de agua con jabón, con algún tipo de aceite, que impide que el picudo pueda escapar. Lleva dos pequeños tornillos, o sea que es muy fácil de desmontar, abrir, sacar los adultos que haya capturas y volver a cerrar. La tenemos comparada con distintos tipos de trampa que había en el mercado y otros difusores, y hemos comprobado que tenemos una buena trampa que ofrece un buen nivel de captura, y una de las ventajas principales que tiene el sistema es como aparece ahí, la alta emisión, o sea, la persistencia que tendría el difusor, que depende de las condiciones climáticas. Hemos visto que va de 100 a 120 días, o sea que si hablamos de 4 meses, pues si el vuelo puede ir de febrero a noviembre, tendrías que reponer 2 veces el difusor una vez colocada la trampa. Tenemos ensayos hechos en ciudades, como aquí aparece en la Ribera Francesa, y lo que perseguíamos era ver realmente si en una ciudad donde sabemos todos que las palmeras no están distribuidas uniformemente, es muy heterogéneo. Queremos comprobar si realmente se podía relacionar las capturas en ciertas zonas con zonas potencialmente problemáticas y que sería necesario iniciar el tratamiento con insecticidas. Hemos visto que hay una relación directa en cuanto a las capturas con zonas potencialmente peligrosas. ¿Cuáles serían las recomendaciones de uso? Se debe colocar en el periodo de vuelo del picudo, que como ha aparecido esta mañana en varias comunicaciones, pues podemos pensar que va de marzo a noviembre. Debe colocarse a una distancia de las palmeras en un radio de 3 a 4 metros. La trampa debe estar a pleno sol para que se produzca un efecto mayor de atracción del picudo. Las lecturas se deben realizar al menos una vez por semana, pero en los momentos de máxima incidencia tenemos que aumentar a 3 lecturas por semana. Lógicamente, cuando empiecen las capturas repetitivas en una zona, pues hay que controlar las palmeras que hay en ese radio de acción de la trampa, y puede ser el momento de iniciar los tratamientos insecticidas preventivos o curativos. La distribución de las palmeras en nuestras ciudades pues no es uniforme, como os digo, y como todos sabéis. Pues si tenemos una rotonda, pues habrá que colocar la trampa en medio de la rotonda y tendrás controlada toda la zona de la palmera. Si tienes un particular, pues tendrá que colocar una trampa en su jardín si quiere controlar el nivel de vuelo que tiene en esa zona. Y luego también hay paseos, todos conocemos la zona de los paseos marítimos, donde hay una serie de palmeras colocadas en hilera, pues ahí el radio de acción pues son de 150 a 200 metros, habrá que colocar una trampa para llevar un control de vuelo. Ventajas que ofrecemos la trampa que os estoy presentando, pues la persistencia de 100 a 120 días de autonomía,
Un trabajo que viene avalado por una amplia experiencia en el control, en el seguimiento de la población de picudo y que hemos desarrollado distintos tipos de trampa y que esta es la que mejor resultado nos ha dado y en la que hemos decidido lanzar. Difusores con indicación visual de nivel. Yo creo que esto es importante porque si veis el difusor es transparente, es una mecha y se puede comprobar cuánta cantidad de feromona queda realmente en el difusor. Y está controlado en todo momento si realmente se está emitiendo o no se está emitiendo feromona. Y luego son muy fáciles de abrir. Lleva dos pequeños tornillos que se sacan, se saca las capturas y se vuelve a cerrar otra vez. Y luego fichas de lectura que incluimos dentro de las trampas para que se pueda llevar un control del seguimiento de la población durante todo el periodo. Luego dice, nuestra recomendación es conjunta, o sea que sería por una parte el monitoreo y por otra parte la recomendación que yo creo que todos conocéis con los insecticidas que tenemos registrados en catálogo. En primer lugar, habría que establecer grupos de palmeras susceptibles en un área, colocación del sistema Rincotrack, dependiendo de la densidad de palmeras o de la disposición, según las recomendaciones que hemos visto, lectura de trampas una vez por semana o 3 veces durante el pico de vuelo, al inicio de capturas en un grupo de palmeras, una inspección visual para ver si detectan primeros síntomas y luego toma decisión de inicio de tratamientos. Hoy día la tecnología nos ayuda. Para intentar controlar un área grande, pues tenemos, yo creo que todos manejáis la fotografía aérea, que te puede establecer las zonas potencialmente problemáticas, colocar una trampa y luego simplemente relacionar el área donde se está produciendo una mayor afluencia de picudo para iniciar los tratamientos en ese área. El otro producto que quiero comentar es Ostrinil, que es un producto que tenemos en desarrollo. Es una cepa nueva que estamos desarrollando. Ahora mismo se comercializa para el control de paisandesia, pero estamos viendo el nivel de control que tiene para picudo. Una de las características principales, yo creo que la gran ventaja que tiene es que es un microgránulo, es en aplicación en seco. Todos sabéis que cuando se hace una aplicación de un insecticida hay que aplicar un gran volumen de agua y pues al final puede tener algún problema de aparición de podredumbres en la palmera, algún derrame que pueda haber y que son zonas normalmente muy sensibles como son parques y jardines. Yo creo que una formulación en microgránulo, en seco, que además tiene una buena persistencia, pues puede ser una buena innovación en el mercado. Y luego el tema de compatibilidad con insectos beneficiosos, tan importante a la hora del control de plagas en la palmera, pues que lo respetamos con este producto. Actualidad en dos formas, una fase parasitaria, el que el microgránulo en contacto con la humedad pues libera las esporas, se produce la fijación de la espora en el insecto, germinan y penetran dentro del organismo, desarrollo del hongo y muerte del insecto en 2-5 días. Y una fase no parasitaria, los propios individuos que están infectados van a infectar a otros individuos. Hemos visto que las generaciones se solapan. Hay muchísimos individuos en una misma palmera, o sea que si conseguimos que se infecte uno de ellos, probablemente pase al siguiente individuo que están muy cerca unos de otros. O sea que es una ventaja más. Son algunas fotos, en el caso de huevos de paisandesia afectados por la cepa 147 Weiberi bassiana y aquí una larva también afectada por el micelio del hongo. Los ensayos que hemos llevado con picudo, se ha comparado la cepa 147 de la media activa Ostrinil con otra cepa de laboratorio y con un nemátodo. Son ensayos de laboratorio. Ahora estamos terminando la parte de campo, pero sí que los ensayos, sí os quiero explicar cómo se ha hecho el protocolo. Se ha hecho una dilución del producto en agua, luego se han sumergido los individuos y se han dejado en comparación con individuos sanos, o sea, un testigo, en dieta. Y se han visto el porcentaje de mortalidad. Cada 3-5 días se controlaba la mortalidad en estas condiciones. Hemos probado tanto en larvas como ninfas como adultos. Bueno, pues si veis las eficacias que había en estas condiciones, pues nos anima a seguir en el control del picudo porque hay una eficacia buena con la materia activa Ostrinil y en comparación con el nemátodo que utilizamos, pues si vemos en adultos y en pupas parece que tiene mejor eficacia esta cepa de Weberia. En la actualidad se están continuando con los trabajos de campo, como os digo, y esperamos tener registrado Ostrinil lo antes posible en España, porque yo creo que es una materia activa y es una formulación que sí que puede suponer un avance en el control del picudo por la parte de persistencia que os digo y por la facilidad de la aplicación, al ser la aplicación en seco y microgránulo.
Y solo 2 puntos a destacar. Nosotros, Keminova, yo creo que hemos apostado por el desarrollo de nuevas soluciones para esta plaga, pero al final tiene que haber un apoyo de todos los organismos oficiales. Yo creo que no descubro nada nuevo si digo el momento de crisis en el que estamos, y es a veces, yo creo que hay una falta de apoyo a veces a nivel de ayuntamientos y tal, y hay algunas zonas que hay un control, no se está haciendo un control real de la plaga. Yo creo que hay herramientas para hacer un control de la plaga y hay que pues ponerse las pilas. Y nada más, agradecer a todos la atención. Hola, buenos días. Primero de todo, quería dar gracias a Fitoma por el hecho de que nos permita asistir a estas ponencias. A continuación, por si algunos de ustedes no nos conocen, voy a explicar la empresa que represento, ¿no? Endoterapia Vegetal es una empresa que se dedica a la aplicación, venta y asesoramiento de tratamientos aplicando la técnica de la endoterapia vegetal. La mayoría de nuestros clientes son entidades públicas, empresas privadas y particulares, en el que el bienestar del arbolado forma parte de su hacer, ¿no? También hacemos, para determinadas empresas, evaluación de productos para el uso de esta técnica. Para poder hacer todo esto que he dicho, contamos con un equipo humano altamente cualificado, ¿no? La mayoría de nuestro equipo son ingenieros agrónomos y muchos de ellos están especializados en cursos de arboricultura, ¿vale? Nuestra visión es preservar la salud del árbol de forma eficaz y respetuosa con el medio ambiente, y para eso formamos personas para el uso de esta técnica, ¿no? Nuestros valores es la innovación y mejora continua en todos nuestros procesos, ¿no? Invertimos todos nuestros beneficios en temas de investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Y tenemos un claro compromiso con el medio ambiente, ¿no? También tenemos la máxima transparencia, confianza y compromiso con nuestros clientes, que consideramos que es el pilar de nuestra empresa. Vamos a empezar como empezó nuestro trabajo con el picudo rojo. Éramos una empresa que estábamos especializada en la lucha contra plagas, sobre todo en arbolaro, y hace 6 años, bueno, empezó a haber demanda por controlar este tipo de plaga, y lo primero que hicimos fue evaluar los distintos sistemas que nosotros tenemos, que aplicamos, para ver cuál de ellos se adaptaba técnicamente mejor para nuestras necesidades y, lógicamente, para controlar la plaga, ¿no? De estos 3 sistemas que estuvimos evaluando y que estamos trabajando, los dividimos en función de la capacidad que tienen de introducir el principio activo en el interior de la palmera, ¿no? Así, en coloración azul, que son estos que tenéis aquí arriba, son sistemas de macroinfusión que se caracterizan por aplicar cantidades que oscilan, superiores a 1 litro, ¿vale?, en el interior de la palmera, y se puede hacer de manera individual, como sería el equipo de aquí de vuestra derecha, o de manera colectiva, ¿no? Las características de estos sistemas es que en todo momento el producto, de manera continua, el producto está en contacto entre la cámara de aplicación y el sistema de aplicación, ¿vale? Por eso los denominamos nosotros como flujo continuo, ¿vale? En contraposición de otro equipo con el que trabajamos, que sería el verde, que es un equipo de microinfusión. Este equipo se caracteriza por inyectar, cada vez que hacemos una aplicación, cantidades que oscilan entre 1 y 10 mililitros. ¿Qué significa eso, no? Significa eso que si queremos aplicar dentro del mismo orificio cantidades que se aproximen a la macroinfusión, tenemos que hacer N aplicaciones, tenemos que hacer las aplicaciones necesarias para llegar a esta dosis para la que podamos controlar la plaga, ¿vale? Este equipo tiene una característica que, en contraposición con los de arriba, no trabaja de una manera, digamos, continua. El producto no está de una manera continua entre el dispositivo y la cámara de aplicación. Por eso los denominamos de flujo discontinuo, ¿no? Esto veremos que luego nos dará una serie de ventajas respecto a los anteriores, ¿no? Haciendo así una pequeña descripción, el primero, el de vuestra izquierda, el de flujo continuo a presión constante, no dejan de ser unas botellas en las que se aplica una presión que oscila entre 1 a 2 atmósferas, se abre el dispositivo y por diferencia de presión entra el producto del dispositivo hacia el interior de la palmera, ¿vale? Este se diferencia con el de presión variable porque ese dispositivo lo que hace es adaptarse a la capacidad de transpiración que tiene la palmera, ¿eh? Aquí lo que hicimos fue valorar ese tope máximo en el cual nosotros viéramos que no había ningún tipo de
de fractura o de daño para la palmera. Una vez valorado ese tope máximo, el mismo equipo trabaja en función de la capacidad de transpiración, siempre y cuando sin tener que llegar a ese tope máximo que nosotros habíamos puesto previamente. ¿Vale? El dispositivo de abajo es un dispositivo que estaba especialmente diseñado para la aplicación en coníferas, ¿vale? Es más que nada por la dificultad que tienen estos árboles en traslocar, por eso es un dispositivo de microinfusión, y lo que tuvimos que hacer fue variar sobre todo el tema, modificar lo que era la aguja para tener una buena distribución correcta en toda la cámara de aplicación y también cambiar los reguladores, ¿no? para poder trabajar de una manera más rápida y también para adaptarlo a la legislación europea. ¿Vale? ¿Qué es lo que valoramos en estos tres equipos, ¿no? Evaluamos la efectividad, el porcentaje de larvas muertas, la traslocación, las posibles roturas mecánicas, el rendimiento, el lugar de aplicación y el número de edificios, ¿no? Respecto a la efectividad, lo que hicimos fue aplicar con los tres sistemas, una vez habíamos aplicado el insecticida, fue hacer una disección de la palmera y ver qué porcentaje de larvas muertas había. No vimos diferencias significativas entre cada uno de ellos, ¿no? En cuanto a la traslocación, aquí sí que vimos ciertas diferencias entre los de macroinfusión respecto a los de microinfusión, es decir, los de flujo continuo con el de flujo discontinuo. Es que en los primeros, en los azules, lo que era la cámara de aplicación, de manera más permanente, a veces teníamos problemas de obturación, ¿no? Que nos cavitaba el orificio y teníamos que hacer una serie de orificios más para acabar acabar de terminar la dosis necesaria para combatir la plaga, ¿no? En cuanto a las posibles roturas mecánicas, no vimos daños. Sí que luego ya enseñaré una diapositiva más, a la próxima diapositiva, donde probamos presiones elevadas y dosis elevadas, donde sí que se muestra algún tipo de rotura, ¿no? Que quiero dejar bien claro, ¿no? En cuanto al rendimiento, era más que nada valoramos el rendimiento para nosotros, para nuestra casualística, ¿no? Porque claro, esto depende mucho de cómo están las palmeras o si tienen una buena capacidad para transpirar, ¿no? Pero nosotros para nuestros requerimientos, con el que obteníamos un mayor número de aplicaciones por día, era el de flujo discontinuo, el de color verde, ¿vale? En cuanto al lugar de la aplicación, hicimos distintos tipos de aplicación, en la base, en el medio y debajo de la corona, y vimos a ver si había algún tipo de diferencia, si había diferencia en cuanto a la efectividad de las larvas, ¿no? Aquí no vimos tampoco, la verdad, mucha diferencia. Lo que sí que observamos que cuanto más tratábamos cerca de la corona, más traslocación teníamos, ¿no? Teníamos menos posibilidad de que el agujero o la cámara de aplicación se nos quedara obturado, ¿no? En cuanto al número de edificios, por lo que he comentado anteriormente, tiene mucho que ver con el tema de la traslocación, ¿no? Los equipos de macroinfusión teníamos que hacer un mayor número respecto al de microinfusión, ¿vale? El de flujo discontinuo, este de aquí abajo, ¿no? En este, actualmente, solo con haciendo un solo orificio no es suficiente para aplicar toda la dosis necesaria, ¿no? ¿Qué es lo que vimos al principio de todo, ¿no? Esto se remonta hace 5 años atrás, ¿vale? 5 años atrás, cuando no se sabía mucho de cómo trabajaban las palmeras. En algunos ejemplares, hicimos muchas secciones, las mayorías son sanas, como posteriormente veremos, pero en algunos ejemplares, sobre todo ejemplares pequeños, que tenían mucha dificultad para traslocar, pues en esos ejemplares algunas veces aparecían roturas, ¿vale? Otro dato interesante es el tema de la fitotoxicidad, ¿vale? Nosotros éramos una empresa que lo que trabajamos sobre todo era contra plagas de arbolado, ¿no? Lo que queríamos ver era si por analogía esos mismos productos podían servir para el control de la plaga, ¿no? Si funcionaba. Básicamente el imidacloprid y la abamectina, ¿no? Estos productos no observamos ningún tipo de fitotoxicidad. También hicimos ensayos con otros productos que nos marcaban la bibliografía y otros a probar, ¿vale? Y en algunos de ellos, en algún órgano fosforado, tuvimos esto, ¿vale? Comentar esto porque la endoterapia quiero poner estas imágenes, comentaros que la endoterapia es una técnica segura. Lo que lo hace un poco inseguro son las manos que lo puedan llegar a aplicar. Es importante que esta gente esté especialmente formada, ¿no? Que utilicen los artilugios según le indican las casas comerciales, que utilicen los productos registrados y homologados para este uso. No dejarse de hacer inventos, ¿no? Porque pueden pasar problemas de este tipo, ¿no? Paralelamente, de una manera aleatoria, nosotros
sometemos endoscopias a todos nuestros, bueno, a todas las palmeras que tratamos. Tenemos ya hay palmeras que ya llevan 7 años tratadas y en ningún momento hemos observado ningún tipo de enfermedad, bueno, de rotura vascular o de enfermedad fúngica o bacteriana. ¿Vale? Tanto las roturas como la citotoxicidad se muestran al cabo de 2 o 3 meses, de manera muy inmediata. ¿Vale? Esto corresponde a la sección de una palmera. Esta llevaba 3 años de aplicándosela y bueno, ya la habíamos observado con un endoscopio, no habíamos visto nada por dentro y surgió la oportunidad de poderla cortar, ¿no? Y a ver qué pasaba en las zonas laterales, ¿no? Observamos como en la zona lateral no hay ningún tipo de necrosis ni de deformación por daño mecánico. Por eso quiero volver a recalcar la importancia de que la gente que utilice este tipo de técnicas sea gente formada, que en todo momento sepa de biología de palmeras, sepa discriminar cuándo o no poder tratar la palmera, o sea, en qué condiciones, dónde tiene que ir. Un aspecto bastante importante es la dificultad que tienen las palmeras para traslocar, ¿vale? Las palmeras, en contraposición de los árboles, tienen un medio interno muy agresivo. Esto lo que nos comporta es que cuando aplicamos el insecticida podemos tener problemas de precipitaciones, ¿no? o de absorción, ¿no? Nosotros para mejorar esta problemática lo que hacemos es adjuntamos sustancias traslocantes, lo que nosotros denominamos vehículo, y esto lo que hace es que la solución permanezca más homogénea y no se hagan 2 fases. Pensar que cuando hacemos un tratamiento vascular no es lo mismo que cuando hacemos un tratamiento aéreo. El principio activo tiene que recorrer un camino y es importante que no se produzcan ni precipitaciones ni problemas de doble fase para tener una buena cobertura de la palmera, ¿no? En esta diapositiva vemos como principio activo, en este caso abamectina, la probeta primera, lo mezclamos con agua y con savia de palmera, ¿vale? Y vemos como la probeta número 1, en función del tiempo, vemos cómo se van formando precipitaciones, ¿no? La probeta 2 es un vehículo número 1, vemos cómo se muestra más homogénea, mientras que la probeta número 3 también es otro vehículo que está indicado para árboles, vemos cómo también muestra 2 fases. Vemos que el producto más adecuado para ayudar a la translocación es el producto número 2. Una vez explicado todo esto un poquito de qué es con lo que nosotros estamos trabajando, aquí en esta gráfica representamos cómo ha sido la evolución de nuestra empresa para el control del picudo utilizando el método de la endoterapia vegetal. Pensar que todas las palmeras que hemos tratado son Phoenix canariensis. En ellas pues observamos, todas estas palmeras las tratamos con inyección, ¿no? En ellas tenemos 3 grupos, las palmeras que no presentaron afectación, las que conseguimos recuperar y palmeras muertas. Vemos cómo en función de los años la relación entre un grupo y el otro van disminuyendo, ¿no? Cada vez tenemos un mayor control de la plaga sin necesidad de tenerlas que recuperar, ¿no? Y tenemos menos bajas. ¿A qué es debido esto, no? Básicamente a los procesos de mejora que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo. Hemos establecido un protocolo de actuación que en función de la severidad de la plaga, del daño de la palmera, si hace falta cirugía, qué tipo de cirugía, pues establecemos una serie de tratamientos, ¿vale? Otra cosa que hemos notado, y esto lo ponemos entre comillas porque aún no hemos podido hacer datos al laboratorio para acabarlo de confirmar, es el tema de la residualidad del producto, ¿vale? Hemos comprobado cómo las palmeras que tienen un histórico de tratamientos son menos sensibles a atacarse a una palmera que se le hace la aplicación por primera vez, ¿no? Siempre en una zona de focos, ¿no? Y lo que también ha ayudado bastante a que podamos controlar la plaga es el hecho del conocimiento de la plaga por parte del cliente, ¿no? Cada vez la gente nos llama menos en estados muy avanzados porque nos deja más maniobra para poder controlar la plaga, ¿vale? Ahora a continuación mi compañero Lluís Olivet, que es el encargado de los tratamientos a campo, os va a explicar los resultados que hemos ido obteniendo. Bueno, como os ha comentado mi compañero Manel, nuestra empresa ha establecido un protocolo de tratamiento muy específico para intentar asegurar una efectividad máxima en nuestros tratamientos. Este protocolo se divide en 2 partes. La primera parte sería el tratamiento preventivo en palmeras sanas y otra parte sería el tratamiento en palmeras que ya estén afectadas. En este segundo caso, lo que hacemos primeramente es validar el estado fitosanitario de la palmera.
Tenemos que comprobar que la palmera sea viable. En caso de que no sea viable, procederemos a su tala y su destrucción, pero en caso que sea viable, pues haremos los tratamientos necesarios para que ésta tire adelante. ¿Cómo hacemos esto? Pues haciendo cirugías localizadas. Estas cirugías se hacen localizadas en el ojo de la palmera para comprobar que el meristemo conserve toda su forma, como es el caso de la imagen que podemos ver aquí. Este es un claro ejemplo de meristemo que aún conserva toda su forma y por lo tanto esta palmera tirará adelante. Posteriormente, una vez se ha hecho toda la cirugía, que es muy importante para retirar todas las orugas que puede haber en el ojo y además para eliminar la posible bacteriosis o ataque fúngico que pueda haber, porque en ocasiones se puede eliminar la plaga, pero aún queda el hongo o la bacteriosis que va asociada con los excrementos de la larva que pueden hacer una pudrición en el ojo y matar la palmera. Este es un caso que se hizo este tratamiento. En el año 2009 se hizo la cirugía. Después de hacer la cirugía hicimos el tratamiento con endoterapia vegetal, en el cual primero se inyecta la solución insecticida y posteriormente se inyecta una solución de microelementos para estimular la palmera. Hemos visto que hemos tenido unos resultados bastante significativos inyectando estos microelementos, ya que la brotación que hace la palmera tiene mucho más vigor que en otras que no se inyectan estos microelementos. Aquí podemos ver, pasado más o menos unos 10 o 11 meses de la cirugía, como esta palmera, que correspondría a esta, ha recuperado totalmente el ojo. Otro ejemplo muy claro de recuperación después de realizarse una cirugía fue en esta palmera. También en el año 2009 se realizó la cirugía o tratamiento de endoterapia y pasados unos 4 o 5 meses pudimos comprobar como casi había sacado más de 1 metro de ojo. Y ya pasado el año siguiente, el verano de 2010, comprobamos como casi no se distingue que ha tenido un ataque. En caso de palmeras sanas, nos hemos encontrado que haciendo los tratamientos preventivos, la palmera ha recibido un ataque. Pero al estar tratada, la palmera ha tenido suficiente vigor para tirar adelante. Esos son 2 ejemplos de palmeras tratadas con endoterapia, las cuales recibieron un ataque de picudo, pero ella misma rebrotó. Sacó el ojo de nuevo y aún al día de hoy están completamente sanas y no se les ha hecho otra cosa que no sea endoterapia. Este es otro ejemplo de palmera que solo se ha tratado con endoterapia, la cual también recibió un ataque importante de picudo. Al principio creíamos que se iba a morir, pero de pronto vemos cómo sacó un rebrote bastante importante. Esta rebrotada es en cuestión de unos 4 meses que se recuperan perfectamente. Esto es un caso de una palmera tratada también en la finca experimental de Cabrils por la Generalitat de Cataluña, en la cual también realizamos tratamientos con endoterapia. Está situada, no sé si conocéis la zona, pero está en el medio de un foco muy importante de ataque de picudo. Recibió un ataque también, como casi todas las de ahí, y después vimos cómo se recuperó perfectamente y sacó ojo. Bueno, para finalizar, quería mostrar un ejemplo bastante claro de la eficacia de nuestros tratamientos. Esto pertenece a una finca del Ayuntamiento de Badalona, en la cual tratamos 12 ejemplares de Phoenix canariensis, de un tamaño de unos 10-12 metros. Pero en la finca hay otras palmeras canariensis, las cuales no se han tratado. Visto desde otro punto de vista, vemos los puntos verdes correspondientes a los 12 ejemplares que tratamos con endoterapia, que al día de hoy aún siguen sanos y sin ningún ataque. Y comprobamos que en un radio más o menos de unos 300 metros tenemos 7 ejemplares de Phoenix canariensis afectadas por picudo. Creemos que esto es un resultado bastante representativo de nuestros tratamientos y de la efectividad que estamos teniendo hoy en día en el control del picudo rojo. Bueno,
Para más información nos encontraréis en el stand que tenemos en el hall. Muchas gracias. Buenos días. Para los que no me conocéis aún, yo trabajo y está a mi cargo el laboratorio de control integrado de la Estación Fénix, que es un centro público de investigación sobre la palmera, financiado por el Ayuntamiento de Elche. Hace ya 7 u 8 años que venimos trabajando intensamente en el control de esta plaga del picudo rojo. Mi laboratorio anteriormente se dedicaba también a otras plagas de la palmera, que han quedado de lado en cuanto llegó esta famosa plaga a nuestra región. En esta presentación hay 2 partes, puesto que, debían ser 2 presentaciones, pero debido al gran número de ponentes la he tenido que reducir a una. Voy a tratar de no extenderme demasiado, pero sí quería en una primera parte hacer una introducción sobre algunos puntos importantes sobre la endoterapia en general y en palmeras en particular, que es el caso que nos ocupa. La segunda parte serán los resultados de unos ensayos que acabamos de terminar sobre el uso concreto de la endoterapia contra el picudo rojo. El hecho de hablar aquí de este tema, nosotros en la Estación Fénix no nos dedicamos exclusivamente a la endoterapia. Hemos trabajado en estos años que os digo con distintas técnicas, siempre desde una estrategia de control integrado. Así que hemos trabajado y seguimos trabajando en el tema del trampeo, también en tratamientos foliares con nemátodos, y nos pareció interesante estudiar la eficacia de esta técnica y el uso de algunos productos sistémicos y medir, que están autorizados, y medir la eficacia. La controversia se plantea porque mucha gente, cuando le propones el uso de la endoterapia, la primera pregunta: pero si tengo que hacer un agujero en una palmera, ¿le va a hacer daño? ¿Va a ser peor? Hay gente incluso que dice que es contraproducente, que no difunde bien. Todas estas preguntas las queríamos responder. Es verdad que aquí os he puesto un par de fotos, árboles. En una palmera existen prácticas que producen heridas en árboles y en palmeras. Por ejemplo, la poda. ¿Por qué hablo de la poda? Porque la poda produce heridas importantes. La endoterapia también estamos produciendo la herida. Sin embargo, nunca he oído a nadie hablar en contra prohibir la poda, hablar en contra, puesto que puede producir heridas que pueden producir daños importantes. Sin embargo, con la endoterapia sí que ocurre. En realidad, pensamos que son 2 técnicas, como se ha dicho como ha dicho el ponente anterior a mí, que debe ser utilizada con precaución. Son técnicas que tienen un riesgo y hay que reducir estos eventuales riesgos. Desde este punto de vista se pueden utilizar y se deben utilizar en algunos casos. En cuanto a la reparación de los daños ocasionados por heridas, quería insistir o puntualizar sobre algunos aspectos que diferencian los árboles de las palmeras. Esta cicatrización, entre comillas, puesto que no es una verdadera cicatrización, lo que hace es que ante una herida el árbol, la palmera, se defiende e impide que penetren por esa herida microorganismos. Es lo mismo que sucede con los animales. Tenemos una barrera protectora. Si esa barrera se rompe, hay que defender, hay que reparar de alguna manera aquello para que el medio interno no esté expuesto a los agentes patógenos. En los árboles, además, esta cicatrización, entre comillas,
permite reconstituir los meristemos, la continuidad del meristemo secundario. Sabéis que existe un meristemo llamado cambium, muchos aquí imagino que lo sabéis, que va produciendo la corteza hacia el exterior y estos anillos que vemos de crecimiento en los árboles. En la palmera que tenéis, en el corte de palmera que tenéis a la derecha, como veis, aquí no hay anillos de crecimiento, la estructura de la palmera es completamente diferente de un árbol. La palmera no crece en grosor, no tiene cambium. La palmera es un conjunto, son unos vasos, estos son los vasos que transportan la savia, en medio de un parénquima, pero no existe la estructura que podemos observar en los árboles. Esta ausencia de cambium en las palmeras ha llevado a decir, está escrito, incluso en libros, en la bibliografía del artículo están algunos citados, un cliché clásico diciendo que como la palmera no tiene cambium, si se produce una herida no puede reparar esa herida. Y eso hay mucha gente que, muchos de aquí lo habréis oído comentar. Pensamos que es un mito con una base errónea. La primera diferencia que existe en las palmeras y en los árboles en cuanto a este tema de reparar heridas es que mientras que los árboles, como digo, tienen que reconstituir este meristemo secundario para poder seguir continuando creciendo en grosor, porque los árboles tienen que crecer en grosor, las palmeras no necesitan, porque no crecen en grosor. Luego, la existencia del cambium lo que hace es que la inexistencia es que supone, incluso puede ser una ventaja, puesto que no tiene que reconstituir estos tejidos que si son dañados pueden entrañar el peligro de vida del propio árbol. Sin embargo, eso no quita, como veis en la foto a la derecha, que la palmera pueda reparar los daños causados. Es decir, tienen un sistema de reparación. No voy a entrar en los modelos de reparación, pero sí que, por supuesto, tiene un mecanismo que permite aislar del exterior los tejidos que están al interior y seguir viviendo perfectamente. La segunda diferencia estriba, esto es un resumen, voy rápido, en que mientras que en los árboles el tejido interno, estos anillos ya están compuestos por células ya muertas, en las palmeras, aquí tenéis un corte, toda la sección del tronco son células vivas, ¿vale? Está todo vivo en el interior de la palmera. Eso trae una consecuencia y es que la profundidad de las inyecciones, mientras que en los árboles es un factor importante no introducir el inyector, como hemos visto, más allá de la zona viva, donde están además los vasos del árbol, porque aquí es tejido muerto y si se produce una herida, estas células no van a ser capaces de recuperar, de cicatrizar esa herida. En la palmera, por el contrario, se trata de vasos, tenemos vasos todo en la sección del corte. Aunque más numerosos en la periferia, también existen vasos y estas células, como he dicho al principio, están vivas y son, por tanto, capaces de aislar esta herida del medio. Segregan una serie de sustancias que bloquean, que frenan la comunicación que existe entre el medio interno y el externo. Una tercera diferencia, rápidamente, es estructural. Como sabéis, una palmera tipo fénix, típica, es un estipe o tronco, comúnmente, aunque no sea un tronco, pero bueno, es un tronco, en lo alto del cual hay un penacho de hojas donde está en la base, por aquí estaría la yema terminal, que va produciendo estas hojas a lo largo de la vida de la palmera. Estas hojas están agrupadas alrededor del meristemo, mientras que en un árbol pues, se ramifica, hay muchas ramas, etc. Esto es otra ventaja a la hora de hablar de endoterapia por parte de las palmeras, puesto que es más fácil inyectando el producto que llegue a la zona diana, que en el tema del picudo sabéis que son las bases de las hojas. Fundamentalmente la colonia de picudo se localiza, sobre todo en las primeras fases, no en fase terminal, pero al principio viven en las bases de las hojas. Es más sencillo llegar que en un árbol donde hay una dispersión mayor, hay ramas, etc. Y encima, esto como colofón, las palmeras tienen un sistema de interconexión de los vasos conductores en la parte
alta del estipe, con lo cual hay una intercomunicación de vasos que permite que la difusión del producto inyectado sea mejor incluso que en los árboles. Rápidamente, no voy a extenderme, es verdad que la endoterapia en árboles es una técnica más antigua que en palmeras, pero no es verdad tampoco que sea algo novedoso. No acabamos de inventar la endoterapia en palmeras. Tenemos referencias de 30, 40 años donde ya se está aplicando con éxito estas técnicas de inyección en palmera de aceite y en cocotero, contra diversas plagas y enfermedades, todas ellas plagas y enfermedades importantes, que causan daños importantes a la producción o a las plantaciones de las que se trata. Esto es una muestra, hay muchas más de las que podíamos hablar. Y en referencia en concreto contra el picudo rojo tampoco es una novedad. Como veis, existe bibliografía bastante ya antigua de tratamientos contra el picudo rojo en cocotero, en palmera datilera también, en los países del Golfo. Y la primera referencia de palmera canaria en España pues fue en la zona de Almuñécar, que se empezaron a inyectar palmeras de forma masiva en 2003. Es decir, hay ya una experiencia acumulada. Se puede, porque hay gente que dice, no hay ninguna experiencia, no se sabe nada de la endoterapia. No, podemos buscar en la bibliografía y encontrar muchas referencias. En cuanto a los riesgos y ventajas de la endoterapia, como decía, hay riesgos, hay ventajas y hay que realizar las cosas bien hechas y por gente especializada. En toda esta búsqueda que hemos hecho bibliográfica, en ningún artículo se hace referencia a ningún problema sanitario o de estabilidad, un problema biomecánico ligado al hecho de que se han tratado las palmeras con inyecciones. Y ya os digo que hace muchos años que tenemos ya esta técnica que se está aplicando. Tampoco hay muchos, es bastante raro encontrar artículos en los cuales siquiera se hable de la cicatrización posterior que tiene lugar en las palmeras tras el tratamiento de endoterapia. Y como veis en la foto, la de arriba es cedida por endoterapia vegetal. Esta es mía, es un detalle de unas palmeras que inyectamos, esta disección se hizo 5 años después de la inyección para ver cómo había quedado las heridas y como veis, aquí cito un artículo de Genti del 83 en el que él, esto es literal, es lo que dice, que han diseccionado muchas palmeras durante muchos años, durante palmeras que había inyectado 4 años antes y lo que encontraban es lo que hemos visto nosotros, zonas de cicatrización homogéneas alrededor de las perforaciones. Es decir, la palmera es perfectamente capaz de aislar esta herida, lo que hacen es necrosar las células que están en contacto con la herida, se crean una serie de fenoles, de sustancias pectínicas que lo que hacen es que bloquean y sellan esto, para que no esté en contacto con el exterior. También esta foto es bastante espectacular. Hemos visto, estamos acostumbrados, por lo menos los que vivimos como yo en Elche, donde hay muchas palmeras, a ver palmeras que son capaces de sobrevivir a daños, a heridas bastante importantes. Esta palmera no se ve entera, pero estaba en perfecto estado. Tienen una sorprendente capacidad de cicatrización de estas heridas. En contraste, la herida que puedas hacer con la endoterapia es mucho menor. Pero no hay que olvidar que estamos realizando una herida y que hay que hacerlo de forma bien hecha. Nosotros, yo he puesto aquí algunos puntos que a mí me parecen o que nos parecen importantes, es utilizar la endoterapia siempre que otro método no presente unas ventajas comparables. Si existe otro método que no tiene riesgos y que tiene unas ventajas, mejor utilizarlo. Por supuesto, limitar el número de inyecciones, tenemos que tratar de no hacer agujero sobre agujero sobre agujero. Las dimensiones del agujero, como hemos visto antes, no necesita ser muy profundo, puesto que los vasos, la acumulación de vasos, como hemos visto, están más en la periferia, hay más densidad de vasos en la periferia, no necesita, pero tampoco es un problema, como podría ser en árboles, de hacer un agujero profundo, podría estar entre 15 y 20 centímetros y no necesita un diámetro muy grueso para introducir el producto. Cuanto más fino
sea el diámetro, mejor. Tampoco consideramos que presiones superiores a 3 kilos debido a las roturas de vasos sean buenas, mejor por debajo de ellas. Por supuesto, medidas sanitarias, desinfección e incluso esto también, bueno, hay quien dice que sí, quien dice que no, pero en algunas citas bibliográficas se aconseja, sobre todo si hay humedad, es una zona húmeda, tapar el agujero tras la inyección. ¿Ventajas que tiene la endoterapia? No necesito decirlo. Facilidad, estamos en una plaga que sobre todo ataca a palmeras que están en un medio urbano donde los tratamientos foliares son complicados. Es fácil, la endoterapia es fácil, sencilla, preserva el medio ambiente y la salud pública, posee una persistencia mucho mayor que los tratamientos foliares y consigue llegar a zonas donde no llegan los productos aplicados foliarmente, pero sí que están viviendo las larvas, de los cuales se están alimentando las larvas. La segunda parte de la presentación es el ensayo que hemos terminado hace muy poco, en el cual el objetivo que tenemos nosotros siempre en mente es erradicar el picudo dentro de una estrategia integrada. Y uno de los problemas de esta estrategia es el coste. Hay mucha gente que se queja, pero ¿cuánto me va a costar? ¿Sí? Muy rápido. Queríamos reducir estos costes y luego evaluar las eficacias y la persistencia de los insecticidas que están ya autorizados en el mercado por endoterapia. Y en concreto, en este estudio lo que vamos a ver es sobre el Actara, sobre Thiamethoxam 25. El problema que nos planteamos, el ponente anterior ha dicho que inyectaban palmeras, luego diseccionaban las palmeras, es muy complicado trabajar con ellas. Teníamos que buscar un método sencillo, barato y eficaz. Y lo que hemos hecho son bioensayos con larvas introducidas en hojas, en palmas de palmeras previamente tratadas. ¿Vale? Aquí la palma donde hemos introducido las larvas y luego diseccionamos y buscamos las larvas vivas y muertas. También para establecer los parámetros de supervivencia de las larvas en este tipo de medio, digamos, hicimos dos tipos de controles. Un control sin tratamiento, o sea, tomamos 10 hojas de una palmera que nunca había sido tratada, y un control tratamiento foliar tomamos 12 hojas de sendas palmeras de un vivero que está tratado regularmente todos los meses con imidacloprid. ¿Vale? El protocolo es 4 inyecciones por palmera, introdujimos al pie de la palmera, y cada inyección llevaba 2,5 gramos de Actara disueltos en 200 mililitros de agua. El inyector que utilizamos era el inyector de látex de Fertinject. Las muestras que cogimos fueron 3 hojas por palmera, 2 de la corona media y 1 de la corona interna, periódicamente, primero a los 15 días y luego cada mes durante 8 meses. Estas larvas se iban al laboratorio, se preparaban, se infestaban, una media de 4,5 metíamos larvas por hoja y luego las mantenemos 15 días a una temperatura cálida. Los parámetros que hemos medido fueron la mortalidad de las larvas y la actividad de las larvas. La actividad de las larvas medida en variación de peso, cada larva se pesaba al inicio y al final, de las larvas vivas, las muertas no hacía falta pesarlas, y la longitud de la galería que habían realizado dentro de la hoja. Pues con estos parámetros los resultados fueron espectaculares, nos asombraron hasta nosotros. Lo que observamos fue una eficacia insecticida altísima, aquí estamos hablando de parámetros del 100%, ¿vale? Y una persistencia muy alta durante 6 meses. Importantes a partir del 7º o 8º mes. Aquí tenéis unas fotos que muestran un poco cómo realizan las galerías en una palma control y esta sería las inyectadas con Actara. Aquí veis el aspecto de las larvas, control, y cómo encontrábamos las larvas en las palmas inyectadas. Rápidamente, no me queda tiempo, como conclusiones,
pensamos que la estrategia de erradicación debe basarse en varias columnas. Una muy importante, como ya se ha dicho también esta mañana, es la prevención, es fundamental. Y estos resultados muestran que este tratamiento con este insecticida se revela un arma muy eficaz en la lucha preventiva contra la plaga, puesto que se podían reducir el número de tratamientos, los riesgos del tratamiento de endoterapia y, sobre todo, pues, los costes debidos a tratamientos múltiples durante todo el año. Y también pensamos que podía utilizarse incluso en viveros para sustituir la cuarentena actual de 2 años que está ahogando a los productores de palmeras. Los agradecimientos a la organización, a Lola y a Joan por haberme invitado, y a los que han colaborado con nosotros y, por supuesto, a los becarios y estudiantes de la estación, que sin ellos no podríamos realizar este trabajo. Muchas gracias.